Bueno, para la otra matriz, que era la triangular inferior, que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces el determinante de A es simplemente 1 por 3 por 6, que son 18. Y para el caso de la última matriz, que eran los 5 primeros enteros en la diagonal, determinante de A sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que serían 20 por 6, 74, 120, 5 factorial. Entonces, en estos casos, calcular el determinante es inmediato. Fíjense que la comprobación de este resultado es bastante clara, porque fíjense que en este caso, ¿qué hago yo? En vez de desarrollar por la primera fila, que está muy llena de números, desarrollo por la primera columna. Entonces pongo 1 multiplicado por el determinante que resta, y esa es todo la reducción a 3 por 3, porque los otros elementos serían 0 por determinante, 0 por determinante, o sea que nos queda solamente el 1, me queda 1 por el determinante del menor 3 por 3 que queda aquí. Para resolver este, hago lo mismo con el 5 y desarrollo por la primera columna. Y entonces me queda, como las otras posiciones van a dar 0, me queda 5 multiplicado por la matriz menor, y fíjense que como no es una posición par todo el tiempo, siempre queda de signo positivo. Se me queda 1 por 5 por este determinante, que a su vez también tiene la misma propiedad, entonces me queda 8 por 10. O sea, el cálculo final fue 1 por 5 por 8 por 10, ¿no? Y esto mismo funciona para la triangular inferior, como es esta, pero desarrollando por la primera columna. Y bueno, en el caso de la matriz diagonal pueden desarrollar por donde quieran, que con tal les va a dar igual el mismo resultado, ¿no? A ver, triangular inferior. Bien, fíjense, a fin de hacer un poco más fácil el cálculo de los determinantes, uno estudia ciertas propiedades de esos determinantes que, como le dije, en algunos casos facilitan las operaciones, ¿no? Bueno, una primera propiedad, ¿verdad?, es bastante útil y dice lo siguiente, que el determinante del producto es el producto de los determinantes esta propiedad es bastante útil, ¿no? Porque si yo tuviera dos matrices y tuviera primero que multiplicarlas para después calcular el determinante, serían bastantes operaciones. Lo que nos está indicando esta propiedad es que no necesito multiplicarla, nada más calcular los determinantes por separado y después multiplicar los números, ¿no? O sea, esta propiedad es bastante útil, ¿no? Esta propiedad es bastante útil. Aunque no me gusta hacer esto, ¿no? A veces algunas cosas que uno ve en los exámenes lo obligan a uno a no solamente a poner
las propiedades que son válidas, sino poner las que no son válidas y las que el estudiante imagina que pudieran ser válidas, ¿no? Porque a veces inventamos una cosa que en general no es cierta, y lo voy a poner bien. Bueno, es posible que cause risa, pero a lo mejor esa risa los hace acordarse en el examen. Ah, ya va, ¿no? Recuerdo lo gracioso que apareció cuando pusimos eso en la pizarra, que no era... Claro, puede ser que haya algún caso particular donde es cierto. Por ejemplo, si la matriz B es la matriz nula, A más B da la matriz A. Entonces el determinante de la matriz nula es 0, entonces sí da, pero son para casos, únicamente para casos particulares, ¿no? Ok, vamos a ver. Esta propiedad tiene que ver con LU, pero esto no lo vamos a... Otra propiedad que sí es válida, ¿no? Es que resulta que como el método para calcular determinantes se puede aplicar por fila o por columna, entenderán ustedes que es evidente que el determinante de A es igual al determinante de la matriz transpuesta, ¿no? Porque si transpongo la matriz, en vez de desarrollarla por fila, la desarrollo por columna y al final nos da el mismo determinante, ¿no? Ok. Bueno, vamos a poner una propiedad que ya la mencionamos, pero para ponerla, ¿no? Determinante de A se puede desarrollar usando cualquier fila o columna de A, ¿no? Y claro, esa propiedad se utiliza de una manera muy especial cuando la matriz tiene en alguna fila o en alguna columna bastantes ceros, ¿no? Para hacer más fácil las operaciones, ¿no? Ok, tenemos entonces, se puede resolver, bueno, si quieren como ilustración a esa propiedad, no como demostración, como ilustración de la propiedad, podemos usar un ejemplo cortico, por ejemplo, supónganse que tenemos esa matriz A, ¿no? Pero en vez de utilizar el método de la lluvia, quiero utilizar la definición de determinante y desarrollar por fila o por columna. Entonces escogemos arbitrariamente otra fila o columna que no sea la primera. Bueno, en este caso sería muy conveniente utilizar esta columna o esta fila para aprovechar el 0, ¿no? Entonces el determinante de A lo calcularíamos por columna. Entonces sería 2 por el determinante que queda al eliminar fila y columna, que sería 2 menos 1, 3, 7, ¿no? Fíjense que esta posición es la 1, 1, por lo tanto lleva signo positivo. La siguiente tiene que ser negativo a juro porque lo que hemos variado es un solo, hemos sumado en este caso ahí un solo valor, entonces nos tiene que dar un número impar y sería menos 4. Al eliminar esa fila y esta columna me da 3, 5, 3, 7. Y bueno, más nada, ¿no? Porque al poner más 0 por el determinante que queda, todo eso da 0. Entonces, al final obtenemos el valor
14 más 3, 17. Y sería 21 menos 15, sería 6. A ver, serían 34 menos 24, sería 10. Entonces no necesito usar, no es obligatorio usar la primera fila, ¿no? Sino que podemos usar cualquier fila o columna de nuestro interés o que sea más conveniente para los cálculos, ¿no? Fíjense, otra propiedad inmediata, que sería la 5, es si A tiene una fila o columna de ceros, entonces por supuesto se desprende inmediatamente que si una fila o columna está llena de ceros, si desarrollo por esa fila o columna, el determinante me va a dar 0, ¿no? Ejemplo. Ahí desarrollando en esa matriz por la segunda fila nos da determinante igual a 0. Ok, tenemos propiedad, ilustración. Fíjense, hay una propiedad, ¿verdad?, que se puede utilizar de alguna manera para calcular determinantes y es bastante interesante, ¿no? Porque esta propiedad dice qué le ocurre al determinante de una matriz cuando de repente sustituyo, ¿verdad?, es decir, sustituyo una fila o columna por otra fila o columna diferente. Entonces vamos a escribir la matriz, la propiedad de esta forma, ¿no? Si A es la matriz A11, A12, A1J, etcétera, A1N, ¿no? A21, A22, A2J, A2N, AN1, AN2, ANJ, ANN. Estoy poniendo una matriz a cualquiera, pero estoy haciendo, o sea, estoy destacando la presencia de una fila o columna, en este caso columna, J cualquiera, ¿no? O sea, entonces, vamos a suponer ahora que la matriz B es la misma matriz que A, pero en el lugar de esta columna la cambiamos por otra columna, es decir, A11, A21, N1, A12, A22, AN2, y entonces al llegar a esta columna, ¿verdad?, sustituimos por otra, por ejemplo, alfa, 1J,
alfa 2J, alfa N, J, y el resto igual, ¿no? Entonces, sean A y B esas dos matrices, es decir, la matriz A es una matriz cualquiera, estoy destacando su columna J, ¿no? La matriz B es la misma matriz, pero cambiando la columna J por otra columna, a la cual en vez de llamarle a los coeficientes le llamé alfa para diferenciarlos. Y ahora supongan que tenemos una matriz C a la cual la construimos igual que la matriz A, pero en la columna J se le añade esta otra columna J. Es decir, esta propiedad dice, ¿qué pasa si yo agarro, qué pasa en un determinante cuando yo agarro una columna o fila extraña que no tiene que ver con la matriz y se la sumo a la matriz original? Es decir, que la matriz C es la misma matriz A, N1, N2, y en la columna en cuestión pongo A sub 1J más alfa 1J, A sub 2J más alfa 2J, A sub NJ más alfa NJ. Es decir, esta propiedad dice, ¿qué pasa si tengo una matriz A, ¿verdad? Y agarro una columna, la matriz B se coloca para efectos de la conclusión de esta propiedad. Entonces, yo tengo la matriz A, columna J de la matriz A. Entonces tengo otra matriz A igualita, pero le meto otra columna que no tiene nada que ver con esa matriz. Y se la sumo las dos columnas J. Entonces, claro, me da, al sumar aquí, me queda la suma de este más este, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los determinantes? Que el determinante de la matriz a la que se le sumó la columna extraña es igual al determinante de la matriz A más el determinante de esta otra matriz B, que es la misma matriz A con la columna extraña. Es decir, que una vez que yo hago una operación, por ejemplo, Gauss-Jordan, de añadir una fila, una columna, etcétera, los determinantes no son iguales, pero hay alguna relación entre ellos a través de esta propiedad. Y por supuesto, una propiedad como esta merece un ejemplo, ¿no? Supónganse que tenemos A es la matriz 1, menos 1, 2, 3, 1, 4, 0, menos 2, 5. Esta es la matriz A, ¿verdad? Entonces, en este caso, la columna que yo voy a añadir aquí, que la voy a llamar alfa 2, ¿no? Es un vector menos 6, 2, 4, ¿no? Es decir, esta columna la voy a añadir a esta columna de la matriz A. Entonces, fíjense, de acuerdo con la propiedad que vimos antes, esta sería la matriz A. Déjenme destacar la segunda columna, ¿no? Esa es la que vamos a cambiar.
a la segunda columna le vamos a añadir esta otra columna, de manera que la matriz B queda como la misma matriz A, excepto que en esa segunda columna le estoy añadiendo esta otra columna adicional, ¿ves? Y bueno, la tercera columna queda igual, ¿no? Noten la diferencia, ¿no? Es decir, la matriz B queda como 1, menos 7, 2, 3, 6, 4, 0, 2, 5. ¿No? Esa matriz B es la matriz A la cual en su segunda columna se le añadió una columna arbitraria, tomada de un vector de otra parte, ¿no? Entonces, esa sería... Ajá. Bueno, porque ando algo distraído hoy por eso. Ajá. Ok, entonces, fíjense qué ocurrió allí. A la segunda columna de una matriz A le añadí una columna cualquiera de un vector. La sumé y me dio esa otra matriz, ¿no? Esa sería la matriz B. Ahora, no, perdón, esa sería la matriz C. La matriz, C ya de una vez según la... Quiere decir que la B era 1, 3, 0, menos 6, 2, 4 y 2, 4, 5. Es decir, la B es la matriz, la misma matriz A, pero cambiando la segunda columna por esta columna extranjera, ¿no? Que traje. Entonces, la C es la matriz A añadiéndole la columna adicional, ¿no? Entonces, según esta propiedad, el determinante de la matriz C debería valer la suma de los dos determinantes de las matrices. Vamos a calcular un momentico para comprobar. Determinante de C, a ver, determinante de C me da 6 por 2, 12, más 15, y después menos 8, menos 21 por 5 serían menos 110, sería más 110. Entonces esto daría 122, 137 menos 8 serían 129. Estoy haciendo el cálculo del determinante de C directamente, ¿no? Sin añadirle la columna adicional. Ustedes pueden verificar que al añadirle la columna adicional efectivamente nos da esto mismo. Lo que pasa es que, bueno, en los tiempos que yo estudiaba no se explicaba con las dos columnas adicionales, sino se explicaba este por este por este, más este por este por este, más este por este por este. Y bueno, era un poco complicado seguirle los dedos al profesor por dónde iba, ¿no? Pero de todas maneras sí se me quedó grabado cómo era la operación. Ese es el determinante de C. Vamos a ver, el de B sería 12 por 2, 24, más 10, más 0, y después sería menos, este por este por este. Este por este por este da menos 16, este por este 0, y este 18 por 5 da 90, negativo, pero cambia a positivo. Entonces, este determinante valdría 34, 124 menos 16, 108. Bueno, quiere decir que si las cuentas están bien, el DA debería valer 21, ¿no? Vamos a verificarlo. A ver. El DA valdría menos 12, más 5, 0, después este por este es menos 8, que cambiaría más 8,
y después este por este menos 15, que cambiaría más 15. Esto daría 5 y 8, 13, menos 12 es 1, más 15 son 16. A ver, por ahí hay un pelón en alguno. Ese 110 es 105. Ah, sí, ya vi por qué. Era 21 por 5, entonces son 5 unidades menos, que sería, ahora sí concuerdan, ¿eh? Entonces 124 es igual a 108 más 16, ¿no? Entonces, en resumen, si ustedes deciden agarrar a una matriz, quieren calcularle el determinante, pero le van a añadir una fila o columna extra adicional, ¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es calcular el determinante de la matriz sin la columna o fila adicional, que es A, y después calcular el determinante con la matriz a la cual se le añadió la nueva fila. Al sumar estos dos determinantes da lo mismo que la matriz cuando se le suma la fila o columna adicional, ¿no? Una pregunta, ¿nosotros podemos inventar esa columna? Sí, puede ser cualquier vector columna que uno le convenga, ¿no? Este sería la 6, ¿no? Bueno, solamente quería enfatizar, ¿no?, que nunca está de más enfatizar en eso, que cuando uno, después de una propiedad, coloca un ejemplo, uno no está demostrando la propiedad, uno está ilustrando la propiedad nada más. Si quisiera demostrarla, tendría que hacer los cálculos en forma general, con letras, para verificar que efectivamente da. Y fíjense que ese es un caso, ¿verdad?, de una propiedad que lleva su ratico probarla, ¿no? Porque tendríamos que vincular el determinante de A más el determinante de B, digamos, desarrollando por esa columna con el de C, ¿no? Ahora, fíjense que en particular, a ver, fíjense, ¿qué pasa cuando yo agarro, no como en la propiedad anterior, que es sumarle una columna o fila adicional? ¿Qué pasa cuando yo intercambio dos? Al intercambiar dos de ellas, el efecto que se produce en el determinante es un cambio de signo, y esto se puede apreciar en una matriz cualquiera con coeficientes literales, se puede apreciar desarrollando por esas mismas columnas. Entonces, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, tenemos esa matriz A, ¿verdad? El determinante de la matriz A se podría calcular como 7 menos 8, y después sería 7 menos 8, da menos 1, ¿verdad?
Determinante de A da menos 1, como ustedes pueden verificar. Ahora, ¿qué pasa si yo intercambio una fila con una columna, o sea, dos filas o dos columnas, lo que yo quiera? Digamos, vamos a intercambiar, por ejemplo, esta columna, vamos a intercambiarla con esta columna. De manera que ahora la matriz me quedó 2, 7, 0, 1, 0, 4, 0, menos 1, 1. Bueno, el determinante de esta nueva matriz